seguir. Voy a compartir. Ok. Entonces, acabamos de leer esto que dice, cada lección que se prepare debe llevar implícita una lección de vida que va a cambiar algo en la existencia de un discípulo. Un ejemplo, si la mayoría de sus discípulos provienen de familias pobres y desintegradas, enseñarles sobre la vida de Daniel, de dónde vino, qué le pasó y hasta dónde llegó. Deberá inspirarles a salir delante de la situación en que se encuentran. O les hablamos de José. El soñador, cómo soñar en las cosas productivas, nos puede sacar adelante en nuestra vida. Ok, como hemos dicho antes, es muy importante conocer bien a los alumnos, los discípulos que tenemos en la clase. Y cuando les conocemos bien, eso nos ayuda a elegir temas y entender cómo tratamos ese tema. Si estamos hablando de Daniel, hay mucho que podemos decir de Daniel en la Biblia, ¿verdad? Pero si solo tenemos 2 días de clase para hablar de él, hay que ver las vidas de los discípulos, de los alumnos y ver qué necesitan más, qué es que ellos necesitan sacar de esta historia de Daniel. Y le damos eso, ¿verdad? Quiero enfocar en la primera parte aquí arriba donde dice, cada lección que se prepare debe llevar implícita una lección de vida que va a cambiar algo en la existencia, de un discípulo. Ok, hemos dicho eso, creo que fue la primera semana, pero lo voy a decir de nuevo porque es importante. En cada clase, los alumnos, los discípulos deben salir de la clase que han aprendido algo. Tal vez no sabían antes que existió ese hombre que se llamaba Daniel. O sabía que existía, pero no sabía qué edad tenía cuando esto le pasó en la vida. O qué edad tenía cuando esto le pasó en la vida. O tal vez solo sabía esas 2 historias de Daniel, pero esas otras 2 no. En cada clase, las personas que están presentes en la clase deben aprender algo, algunos datos así, algunas cosas así concretos de la clase. También deben aprender algo que se pueden aplicar a sus propias vidas. De esto estamos hablando aquí. Cada lección que se prepare debe llevar implícita una lección de vida que va a cambiar algo en la existencia de un discípulo. La mayoría de la gente dan clases que solo son datos, ¿verdad? Que esto pasó, que eso pasó, que existió ese hombre, que esa palabra que significa eso. Y hay otra gente que se enfocan más en esta de aplicamos eso a nuestras vidas, que es pura aplicación, pero hay que ver las 2 cosas en cada clase. Algo que aprendemos, algún que existió esa persona está bien, ya sabíamos eso, pero no sabíamos esa partecita de la historia. Eso es algo nuevo que hemos aprendido. También algo que aplicamos a la vida personal en sus adentros, pero también algo que podemos usar para nuestro, no sé cómo decirlo bien en español, pero la vida de afuera, ¿verdad? Tenemos nuestra vida en nuestros adentros y la vida de afuera que toda la gente mira. Puede ser que ustedes me miran como una buena persona que hago esto y eso y ayuda a esa gente en sus dificultades, pero adentro puede ser que soy muy mala, ¿verdad? Entonces, aplicar en nuestras vidas privadas, en los pensamientos que no compartimos con nadie, en nuestro camino con Dios. En cada clase hay que ver algo que nos ayuda a seguir adelante en nuestro camino con Dios, en la parte más privada, pero también en la parte más visible, ¿verdad? En cómo tratamos a la gente, o en las palabras que usamos, en las cosas que hacemos, en esas 2 partes de la vida también, no solo la vida en general, pero en esas 2 áreas. Ok, ya terminamos esta parte. Ahora seguimos
a la parte más pesada que va a tomar más tiempo para hoy y no lo vamos a terminar hoy, ¿verdad? Vamos a empezar hoy y terminar este tema la próxima semana. Es la psicología y la educación. Mire, que en los Estados Unidos, no sé si es igual aquí, pero en los Estados Unidos, para cualquier persona que quiere sacar una licenciatura en educación, hay que tomar mínimo 2 clases de psicología. Uno de psicología, decimos lifespan psychology, ¿ok? Es la psicología de la persona hasta el momento que nace, hasta que muere, la psicología de la vida entera. Y después tomamos otra clase que es psicología más al respecto a la educación y para los niños y cómo utilizamos psicología en educación. Solo tenemos 1 hora más o menos para hablar hoy y tomamos la otra semana más o menos media hora para seguir hablando de este tema. Entonces, solo tocamos ciertas partes de la psicología, pero quiero que sepan que es un tema, una área de estudio muy profundo. Y si quieren aprender más, hay varios recursos, varios libros que se pueden leer o videos en YouTube que se pueden ver también que hablan de la psicología en la educación. Ok. Ronald Gray afirma, el campo de la psicología ha conquistado mucho respeto en las últimas décadas. Por lo tanto, un estudio de la educación sería incompleto si no se tomaran en cuenta los principios aceptables de crecimiento y desarrollo humanos. Y aquí dice de dónde sacó esto que dijo ese hombre. A algunas personas les gusta estudiar la psicología, a otras personas dicen que, ¿qué importa? Estudiamos la Biblia nada más. Pero mire, para mí la psicología es importante porque es a través de eso que aprendemos más de cómo son la gente. Por lo general, cómo piensan la gente. También podemos aprender cómo piensa un niño de 5 años, por lo general, ¿verdad? ¿Cómo es que piensa por lo general un adulto de 20 años? ¿Qué puede hacer un niño de 7 años? O una niña de 7 años. Una niña de 7 y un niño de 7 años son diferentes, ¿verdad? ¿Y cómo es diferente alguien que tiene 7 años que alguien que tiene 14? La psicología nos ayuda a entender esto y debemos entender esto cuando damos clases, porque si damos clases a adultos principalmente que tienen entre 20 y 25 años, bueno, ellos entienden cosas de manera diferente que alguien que tiene 40 y algo años. Igual es diferente para un niño. Entonces, eso de la psicología es muy importante. Ok. Generalmente, la psicología se define como el estudio o la ciencia de la conducta humana, es decir, el estudio de cómo actúan los humanos. Pero la psicología tiene que ver no solamente con el comportamiento externo del individuo, sino con los impulsos internos que le haga hacer lo que hace. La psicología incluye el estudio de la conciencia del hombre, el porqué de sus acciones, tanto como las acciones mismas. Eso importa mucho más para nosotros como personas que dan clases en la iglesia que personas que dan clases en el colegio o la escuela. ¿Por qué? Porque dice aquí, la psicología incluye el estudio de la conciencia del hombre, el porqué de sus acciones, tanto como las acciones mismas. Mire, que hay pastores que dicen que el por qué hace algo no importa, solo importa que pecó. Hay otros pastores que hablan un poco más de que el opuesto, ¿verdad? Pero mire, especialmente cuando estamos tratando con gente un poco difícil, por decir, es difícil alcanzar a esa gente un poco más complicado si no entendemos por qué hacen lo que hacen o por qué son como son.
si queremos realmente alcanzarles por Cristo, debemos de entender por qué son así. Y la psicología nos ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Hay niños que son tan problemáticos por decir, pero es porque siempre tienen hambre. Es porque siempre cuando regresan a la casa hay alguien aquí que le golpea con no sé qué, y sus acciones en la iglesia son un poco difíciles por eso, porque no se sienten seguros en la casa o por otra cosa, por varias cosas. Igual con los adultos, ¿verdad? Una mujer puede actuar así porque eso le había pasado de joven o porque tiene eso ahora en su vida. Para alcanzar esa gente por Cristo, es importante entender este por qué. Una pregunta clave para el educador, aún para el educador cristiano, es ¿qué tiene que ver la psicología con la educación? Bueno, yo me adelanté un poquito y ya hablé un poquito de eso. Pero creo que todos aquí entendemos que la psicología es algo importante cuando estamos tratando de alcanzar a la persona entera. Es importante también para alguien que enseña clases de matemáticas en la escuela, para alguien que da clases de español en el colegio, pero aún más cuando estamos dando clases en la iglesia y tratando de alcanzar a la persona entera. Ok, ahora mire que estamos en dispositivo 19, tenemos hasta 30, ok. Vamos a ir volando un poquito, hablando de varias teorías de aprendizaje, de instrucción, otras teorías. Aquí solo les voy a mostrar rápido dónde vamos. Otro de la relación entre psicología y educación de varias personas que son claves en este estudio de psicología y sus teorías de aprendizaje y desarrollo de las personas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar en esa hora que tenemos todavía hoy. Y la otra semana seguiremos con ese tema, pero más corto. Ok, teorías de aprendizaje. La mayoría de los psicólogos educacionales están de acuerdo en que hay tres teorías generales de aprendizaje. Cada una es un campo de estudio extenso, dentro de sí. Ok, hablamos rapidísimo de esas teorías, pero uno puede pasar mucho tiempo estudiando esto. Y si usted tiene interés en eso, hay que estudiarlo porque es muy interesante para mí y puede ser interesante para usted y ayudarle en su ministerio en la iglesia. Ok, la primera teoría que miramos aquí es el conductismo. Ok, desarrollado por los doctores Watson y Skinner, es el estudio de los estímulos que causan la conducta y las respuestas, la conducta misma. Esta teoría de aprendizaje se basa en reglas científicas más o menos rígidas que pretenden probar que toda conducta humana se puede condicionar usando estímulos que producirán las respuestas deseadas. Ok, esa habla un poquito de que casi se puede entrenar a la gente. Es lo que quiere decir. Suena un poco raro o tal vez un poco malo, pero esa teoría habla un poquito de esto, ¿ok? Dice, es el estudio de los estímulos que causan la conducta y las respuestas, la conducta misma. Eso es lo que ya hablé un poquito. Cuando miramos que una persona actúa de cierta manera, es probable que hay ciertas cosas que han pasado en sus vidas. Pero no es que miramos a un niño que miente y decimos que, esa es la causa. No, puede ser que hay varias causas o una específica o que no es lo que pensamos al inicio, pero casi siempre hay una causa, ¿verdad? Aunque a veces la gente solo son así, ¿verdad? Es nuestra naturaleza que no somos perfectos.
pero si es algo un poco fuerte que está pasando en la vida de alguien, es probable que hay una causa. Y no somos, la mayoría de nosotros no hemos estudiado muy profundo ese de la psicología, no somos personas que pueden sentar con esa persona tal vez y ayudarle, mejorar esos problemas muy profundos que tienen en su vida. Pero si lo entendemos, que existe algo que causa esa cosa difícil o también esa cosa que parece que es buena, casi siempre hay algo que causó que eso pasa en la vida de esa persona. Okay, el ese nombre siempre es difícil para mí en español y no sé por qué, pero el cognitismo, esa palabra, que pueden leer aquí en la pantalla, pretende explicar cómo el ser humano desarrolla su entendimiento de sí mismo y su mundo. Hay un énfasis en el uso de la razón en tomar decisiones y en organizar y procesar información. Entonces, eso habla un poco más de cómo es que la gente decide hacer esto, de cómo es que esa persona decidió tomar esa decisión. Y también en cómo la gente más o menos dice que cómo la gente piensa, ¿verdad? Cómo la gente organiza la información y entienden la información cuando ya llega a su cerebro. Eso es lo que habla esa teoría. El humanismo, ese nombre es más fácil para mí, el humanismo concierne más a los aspectos emocionales o actitudinales de la conducta humana. Los humanistas tienen interés en cómo sienten y perciben su mundo las personas. Eso también importa para nosotros que damos clases en la iglesia, porque hablamos de la persona entera, no solo lo que aprendan y lo que escriben en papel en algún examen. Para nosotros sí importa la conducta de las personas, porque la conducta habla mucho de cómo está la persona en sus adentros y esa es importante para la iglesia, ¿verdad? Queremos que la persona va bien con Dios y que no tiene algún problema muy profundo. Entonces, también ese es un tema importante para estudiar si tienen tiempo, pero ahorita en esta clase no vamos a hablar mucho más de esas tres teorías por el tiempo, ¿verdad? Seguimos ahora a teorías de instrucción. Hablamos un poquito más de esto la otra semana, pero ahora rápido. La instrucción para lograr respuestas cognitivas tiene que ver específicamente con el procesamiento de información, es decir, de tener conocimientos, ¿ok? Siguiente, la instrucción para lograr respuestas afectivas es la instrucción que busca cambiar actitudes que tenga el alumno. Ok, la primera era más conocimientos. Eso ahora es más cambiar actitudes. Son diferentes. La tercera dice, la instrucción para lograr respuestas psicomotrices trata de enseñar al alumno detrás físicas. Ok, esa última no tratamos mucho esa última en la iglesia. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero en la iglesia, en la educación cristiana, enfocamos más en las primeras dos. En el kinder, pre-kinder, enfocamos mucho en psicomotrices, también puede ser en el colegio, en ciertas clases, también en la clase de educación física, también incluso unas clases de ciencias o arte o música también. Hay varias clases que tratan de eso, pero un poquito menos en la iglesia. Nosotros enfocamos más en esas primeras dos que miramos aquí. Hay otras teorías aquí, teorías de desarrollo y teorías de motivación.
Hoy no tocamos mucho ese área de motivación, aunque es muy importante, es más por el tiempo, ¿verdad? Pero teorías de desarrollo es importante para nosotros como maestros en la iglesia, porque como desarrollo o ha desarrollado un alumno de 12 años, puede ser diferente entre los niños y las niñas de la misma edad o de un niño mayor con un niño menor o los jóvenes, también los adultos. Entonces vamos a hablar un poquito más de este tema aquí. Pero antes tocamos de nuevo ese tema de la relación entre la psicología y la educación. Aquí dice, si podemos descubrir cómo uno aprende, ¿qué le ayuda a aprender mejor? ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en la vida que influyen en su aprendizaje? ¿Por qué aprenden y por qué algunos pueden aprender más que otros? Podremos, como educadores, influir en su aprendizaje. Aún en la iglesia, en la educación cristiana, lo podremos hacer. Como se dijo antes, Él es el Espíritu Santo quien nos guía en nuestros esfuerzos educacionales en la iglesia, pero no debemos ni por un momento dejar de lado los conocimientos que nos pueden ayudar a ser siervos más eficientes para nuestro Dios en servicio a su iglesia. Este párrafo pequeño dijo mucho, ¿verdad? Empezamos de nuevo al inicio. Si podemos descubrir cómo uno aprende, qué le ayuda a aprender mejor. Ok, paramos aquí. Hablamos un poquito más, bueno, estamos hablando de esto ahora, pero más la otra semana y la última semana de los estilos de aprendizaje y qué puede ser que ayuda a personas, este tipo de personas a aprender mejor y como personas de edad o este estilo de aprendizaje a aprender mejor. Eso es importante no solo para personas que dan clases en una escuela o un colegio, pero también nosotros en la iglesia. Es muy importante. Seguimos leyendo. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en la vida que influyen en su aprendizaje? Estamos hablando de esto ahorita en los siguientes diapositivos. ¿Por qué aprenden? Bueno, la gente aprende porque así es la vida, ¿verdad? Yo tengo una niña que no ha cumplido 2 años todavía y ella le encanta aprender y necesita aprender, porque si no aprendemos nada, vamos a seguir siempre como bebés, que no podemos comer. Uno tiene que aprender cómo comer, ¿verdad? Uno tiene que aprender cómo hablar, porque si no, la vida va a ser bien difícil. Hemos aprendido muchas cosas hasta ahora en la vida, pero seguimos aprendiendo porque nos gusta, porque miramos que nos ayuda a seguir adelante en la vida y por otras cosas también, ¿verdad? Seguimos leyendo y porque algunos pueden aprender más rápido que otros. No tocamos mucho este tema en esta clase, pero si gustan pueden seguir estudiando más de este tema. Seguimos leyendo. Podremos, como educadores, influir en su aprendizaje. Aún en la iglesia, en la educación cristiana, lo podremos hacer. Como se dijo antes, es el Espíritu Santo quien nos guía en nuestros esfuerzos educacionales en la iglesia, pero no debemos ni por un momento dejar de lado los conocimientos que nos pueden ayudar a ser siervos más eficientes para nuestro Dios en servicio a su iglesia. Ok, el Espíritu Santo siempre va a estar ayudándonos cuando damos clases, ¿verdad? Igual para alguien que predica. Ojalá que el Espíritu Santo hablando a través de esa persona. Sí, no debe estar enfrente predicando, ¿verdad? Igual para nosotros dando clases como clases en vez de predicaciones. Pero no solo decimos, el Espíritu Santo va a hablar a través de mí, no necesito preparar material para la clase. No decimos esto, o ojalá que no decimos esto, pero también en eso de entender ciertas cosas de la psicología, ciertas cosas de pedagogía, es importante aprenderlo porque
el Espíritu Santo va a hablar a través de ese conocimiento, ¿verdad? No es que dejamos de comer y decimos, el Espíritu Santo me va a dar lo que ocupo. Bueno, a veces tomamos tiempos de no comer como ayuna, ¿verdad? Pero para la vida entera no. Y igual, como maestros, debemos alimentarnos con más información en cómo podemos ser mejores maestros. Por eso, ese tema de psicología en la educación dentro de la iglesia es importante. Ok, regresamos al tema de teorías. Este hombre es famoso en el mundo de educación. Yo sé que hay gente aquí conectado que son maestros, creo que ya han estudiado a esa persona. En inglés decimos John Piaget, no sé cómo se dice exactamente en español. Nació en Francia, aquí podemos leer esto. Tiene esa teoría de desarrollo de las personas que tiene 4 etapas. Bueno, esa teoría de él tiene 4 etapas. El primero es de 0 a 2 años y se llama sensomotriz. El niño en esta etapa aprende mayormente con sus 5 sentidos, experimentando con ellos en su ambiente. Los de ustedes que son padres o que tienen sobrinos que viven cerca de usted, entienden esto, creo. Un niño muy chiquito de 1 año o menos pone todo a su boca, quiere tocar a todo, aprende a través de tocar, de probar los sabores, de escuchar, de ver. Aprenden más así. También aprenden escuchando, pero un niño de unos 2 meses, un niño de unos 2 años, no tiene un vocabulario muy profundo todavía, ¿verdad? Entonces, no, en esta edad no aprenden principalmente escuchando o leyendo, no pueden leer. Aprenden algo escuchando siempre, pero por su vocabulario aprenden más con tocar, con ver, con escuchar, los sabores, todo esto, cómo huele las cosas, aprenden más así. Y en sus iglesias, si tienen un nursery, se puede dar clases a niños de esta edad. Aquí vivo en el Sembrador y tenemos una clase de escuela dominical para los más chiquititos y siempre les damos una clase verdadero, ¿verdad? Aunque no, tal vez pueden regresar a la casa y decir a sus papás que aprendieron que Jesús hizo eso o que Adán y Eva hicieron esto, pero van a seguir aprendiendo un poco más de esto mientras que siguen creciendo. Y es importante que empiecen a escuchar la palabra de Dios en esta edad. Porque un niño de 2 años pensamos que no entiende mucho, que no puede hacer mucho, pero si no puede hacer mucho y no puede entender mucho, debemos de ayudarles a empezar a entender y aprender, ¿verdad? Y empezamos muy joven, pero utilizando sus 5 sentidos y poco a poco, de manera diferente, ¿verdad? Con mucho juego y tocar y jugar. Número 2, preocupacional. De 2 a 7 años, aproximadamente, ¿verdad? Puede ser un poquito diferente por cada niño, pero casi siempre es así. En esta etapa, el niño aprende un lenguaje, experimenta y actúa desde una perspectiva egocéntrica y desarrolla conceptos muy limitadamente, ¿ok? Egocéntrica. En esta edad, más o menos entienden que existen otras personas, ¿verdad? Pero cuando hacen cosas es porque querían hacerlo. Mi niña no tiene 2 años todavía, pero casi. Y cuando hace algo es porque quiere hacerlo. Casi nunca, bueno, yo creo que nunca, pero puede ser que tal vez está empezando a aprender esto, pero no hace cosas porque piensa que, mi mamá va a estar feliz que hago esto. Puede ser, parece que a veces, pero no, realmente no lo creo. Hace cosas porque quiere hacerlo y quiere escuchar a su mamá decir, buen trabajo, esto es lo que quiere. No es que quiere hacerme a mí feliz, quiere escuchar a mí diciendo, excelente, qué bonito, y dándole esas palabras. Actúa y piensa de una perspectiva
egocéntrica y desarrolla conceptos de manera muy limitada. No puede entender cosas muy abstractas, son cosas más concretas y lo entiende de manera más limitada. Ok, esa es etapa número 2. El primero era sensomotriz, el segundo es preocupacional. Número 3. Operaciones concretas, casi siempre de 7 a 11 años. Según este hombre, Piaget. Dice aquí, el niño en esta etapa puede pensar lógicamente en más social que egocéntrico y entiende conceptos y la relación de esos conceptos. El término operacionales se usa para describir que en esta etapa las acciones cognitivas se organizan en un sistema de inteligencia. Ok, ahora entienden un poquito más el por qué. Muchos niños siempre preguntan a sus padres, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y otros niños casi no, ¿verdad? Pero muchos niños sí. Y en esta edad empiezan a entender un poquito más el por qué. Empiezan a pensar de manera más lógica. Y empiezan a entender un poco más las emociones y deseos de las personas alrededor. Ok, para un niño que está en la etapa de preocupacional, tal vez hablamos de que existió esa persona y esa cosa, qué terrible que eso pasó a esta persona en la Biblia y eso, pero no pueden pensar mucho en cómo se siente esa otra persona. Tal vez un poquito, pero en esta edad, operaciones concretas, entienden un poco más que otra gente tienen deseos que pueden ser diferentes que sus deseos y hay que considerar los deseos de todos, no solo sus propios deseos. Hay adultos que a veces pensamos que no pasan en esa edad, pero es en esta etapa que empiezan a poder pensar un poco más así. Y empiezan, como dijimos, a pensar un poco más lógicamente. Seguimos al último etapa, número 4, que dice operaciones familiares. Dice aquí de 11 años hasta los adultos. El adolescente en esta última etapa puede pensar lógicamente, no solamente con cosas concretas, sino también con conceptos abstractos, ¿ok? Hay muchas cosas en la Biblia que son concretos y hay muchos temas más abstractos. En esta edad empiezan a poder entender mejor los conceptos abstractos. Entonces, mirando todo esto, este dispositivo aquí nos ayuda a entender un poquito más qué tipo de clase podemos dar a cada edad, ¿verdad? Un niño, una clase que tiene principalmente niños de 5 a 6 años, tal vez no van a poder entender muy bien temas muy abstractos porque son muy chiquititos, solo están en esa etapa número 2 preocupacional. Y este de temas abstractos es la última, número 4. Entonces, tratamos de solo dar clases de temas más concretos. Y también cuando llegamos a la clase de niños de 12 años y adelante, en esta edad están desarrollando más este pensamiento lógico y pueden pensar más en conceptos abstractos. Entonces, aunque son niños todavía, pueden dar clases con ellos que tratan más de conceptos abstractos. ¿Entienden la diferencia entre abstracto y concreto, verdad? Creo que sí. Bueno, seguimos adelante. Si no hay nadie que tiene algo que agregar de este tema aquí o alguna pregunta. Si no hay preguntas, si no tenemos nada que agregar a este tema, seguimos. Siempre voy a subir este PowerPoint a Classroom y pueden tomar fotos de este para ayudarles en dar sus clases en la iglesia. También este está en el libro, les voy a mostrar. Lo saqué de este libro.
Esa información está en este libro, pero también si buscan en Google, este hombre y esta información, van a encontrar más información que puede ser de ayuda, mientras que están dando capacitaciones a los maestros en su iglesia o que está preparando para dar una clase, pueden encontrar más información de esto. Ok, siguiente persona, Lawrence Kohlberg. Él ha estudiado el desarrollo moral entre humanos en varias culturas, ha establecido un sistema jerarquio de 6 etapas en el desarrollo moral de individuo. Estoy mirando que tenemos solo 2 minutos. Voy a terminar de leer esto y voy a sacarnos de la clase y regresamos para seguir hablando de este hombre. Pero voy a seguir de 6 etapas en el desarrollo moral del individuo. Kohlberg cree que esas etapas son universales, o sea, para todas las culturas, y que la secuencia de las etapas es invariable, o sea, que no cambia, siempre van en esa secuencia. Su sistema se describe sencillamente así. Pero vamos a parar aquí. Salimos de la clase y regresamos de un solo con el mismo enlace.